Ok, bueno, buenas noches tengan todos. Qué bueno que podemos estar juntos en este tiempo. Gracias por conectarse, ¿verdad? A tiempo y poder tener, pues, este aprendizaje juntos, ¿verdad? Sobre la teología de la adoración. Y pues gracias ahí a cada uno de ustedes por su disposición, ¿verdad? Y también gracias ahí por eh, los salmos. Ya bastantes han subido ya sus salmos. eh, Amén. Ahí, ¿verdad? Y ya ahí veo pues bastante, ¿verdad? Bastante ánimo ahí con respecto a los salmos. Creo que es un ejercicio bastante especial, ¿verdad? Bastante especial, bastante animante. Y pues creo que sin duda alguna nos ayuda a enfocarnos en el Señor y a entender también esa bendición que tenemos, ¿no? De poder honrar a Dios y glorificar a Dios, ¿verdad? Pero vamos a iniciar con una oración. Eh, Acompáñeme a orar. Vamos a poner en manos de Dios. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu amor es eterno, porque tu compasión eh, es muy grande a pesar de nuestra indignidad, a pesar, Dios, de lo que somos, de lo que hacemos. Señor, tú nos bendices, Señor, con tu gracia, con tu misericordia. Tienes piedad de nosotros y te damos gracias por ello, pero también ayúdanos a ser agradecidos, ayúdanos a valorar, a apreciar lo que tú haces por nosotros. Ayúdanos, Padre, a valorar, Padre, tu bondad y que esa gracia nos impulse a poder adorarte y a poder glorificarte. Gracias, Señor. Te damos por tu fidelidad, gracias te damos por tu amor, por tu compasión y pedimos, Padre, que estés con nosotros en este tiempo. Padre, que tú nos puedas bendecir, nos puedas ayudar y puedas quedarte con nosotros también en la clase de hoy. Oramos en Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. La clase de hoy tenemos nuestra tercera clase de teología de la adoración, ¿verdad? Es nuestra tercera clase. ¿Y qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a hablar sobre la adoración y Pablo, ¿verdad? Esa va a ser la idea hoy que vamos a trabajar. Como sabemos, el Nuevo Testamento, las 13 de los 27 libros son parte de la teología, llamémosla así, paulina, ¿verdad? Fueron escritos por Pablo, parte de los hechos, ¿verdad? Una buena parte desde el capítulo 13 prácticamente del libro de los Hechos, está muy centrado en la figura de Pablo, ¿verdad? Entonces vemos que sin duda alguna es una figura prominente y que Dios utilizó mucho y Dios le dio revelación, ¿verdad? Para poder transmitir a la iglesia las enseñanzas del Señor para con nosotros. Así que hoy vamos a hablar de la adoración de Pablo, ¿verdad? Viendo algunos pasajes. Nadie hace teología desde el vacío, ¿verdad? Cuando hablamos de hacer teología es entender que todos hacemos teología, ¿verdad? La teología es ese diálogo de Dios, ese diálogo sobre Dios, ¿verdad? Y aunque no somos teólogos nombrados, no somos maestros de seminarios o cosas así, ¿verdad? O no hemos escrito tal vez tratados teológicos, en nuestra vida diaria hacemos teología y nadie hace teología, nadie tiene un diálogo, ¿verdad? Sobre el Señor. Es en un vacío, todos tenemos una base, todos tenemos un trasfondo y Pablo lo tenía, ¿verdad? Pablo era judío, pero también era gentil de una u otra manera, ¿no? Nació en Tarso y fue también alguien conocedor de la cultura. Fue fariseo, ¿verdad? Y luego, pues, como sabemos, pues fue discípulo de Jesús. O sea que Pablo revela mucho de su trasfondo, de su teología, ¿verdad? Y Dios utiliza todo esto. Cuando estudiamos bibliología, ¿verdad? Y cuando estudiamos ahí el canon bíblico y la forma en que se escribió la Biblia y la crítica textual, nos damos cuenta que Dios no quitó de los escritores bíblicos su personalidad,
su formación, ¿verdad? Y su trasfondo. Dios utilizó y por medio de él o a pesar de él, Dios dio revelación a través de estos hombres sin privarlos, ¿verdad? De su personalidad, de su formación, de su enseñanza, de su cultura. Y esto es importante nosotros entenderlo porque la Biblia no se escribió como un dictado, ¿no? No fue Dios dictando al oído a las personas, sino fue esa inspiración que Dios hizo utilizando la persona. Y Pablo, pues, tiene esa misma figura. Por eso es fácil o es interesante estudiar a Pablo, porque hay personas que solamente leyendo los textos sin saber básicamente que son de Pablo, pero teniendo conocimientos de literatura, de sintaxis y gramática griega, se pueden dar cuenta, wow, este es el mismo escritor o viene del mismo hombre, el mismo pensamiento. Entonces, vemos parte de esa personalidad, de esa manera de escribir y de ese entendimiento en la vida de Pablo. Y la adoración es parte de la teología paulina, llamémoslo así, o de ese diálogo de Dios. ¿Qué son las cartas, verdad? En este caso, las cartas de Pablo. No son tratados teológicos, ni meditaciones devocionales, ni comentarios sobre textos bíblicos. Son cartas encaminadas a tratar con los problemas y necesidades de los destinatarios. Y esto es importante entenderlo, ¿verdad? Que las cartas, nunca Pablo pensó, esta carta va a ser tomada como sagrada en 2000 años, o en 100 años, o en 50 años, o en 10 años. O sea, no estaba en la mente del escritor. Pablo lo que está haciendo, obviamente bajo la influencia del Espíritu Santo, pero lo que está haciendo es encaminar esas cartas a tratar problemas y necesidades de las iglesias. Es lo que Pablo tiene en su mente, ¿verdad? Pablo no está pensando, esto es un tratado teológico, esta es una teología sistemática, ¿verdad? Este es un comentario sobre las enseñanzas de Jesús, o este es un comentario sobre algún libro del Antiguo Testamento, o estos son devocionales. No, Pablo está escribiendo una carta, ¿verdad? Con el enfoque de poder atender problemas o necesidades de los destinatarios. Eso está claramente en el texto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Para lograr esa meta, ¿verdad? Expone conceptos teológicos, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? Es solucionar problemas. Esa es su meta. Es cómo arreglar problemas, cómo solucionar conflictos. Entonces, para poder lograr esa meta, para poder lograr que las iglesias vuelvan al redil, digámoslo así, o al camino que Dios diseñó para ellos, Él necesita de enseñanza bíblica, Él necesita de teología, necesita enseñar, ¿verdad? Principios bíblicos. Entonces, es lo que hace Pablo, ¿verdad? Tratar de enseñar esos principios bíblicos y que hoy para nosotros, pues, son teología o son doctrina o son enseñanza, ¿verdad? ¿Verdad? Como tú le quieras ahí, llamar, ¿verdad? Entonces, pues básicamente esto es lo que tenemos, ¿verdad? De la teología de Pablo. Entonces, vamos a entrar en materia, ¿verdad? Pero, pues antes de poder ver estos pasajes claves, que vamos a ver algunos pasajes claves de cartas importantes de Pablo, ¿verdad? Quiero que podamos tener un pequeño tiempo, ¿verdad? De adoración, ¿verdad? Entonces, pedí a Fernando Soto que me pudiera apoyar en eso, ¿verdad? Y yo creo que ya está conectado. ¿Estás por ahí, Fer? Sí. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a tener un tiempo para poder adorar a Dios antes de entrar en materia, ¿verdad? Con las, ¿verdad? Con las escrituras. Así que, pues vamos a escuchar una canción y un texto bíblico, ¿verdad? Que tiene que ver ahí con la canción que Fer nos va a dirigir. Okay, voy a leer la escritura y dice,
Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y adelante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 4. Ok, espero que mi internet no me haga la mala jugada. ¿Puedes quitar la cámara para que no te... Sí, para consumir menos. Uh-huh. También para que no vean mi cara fea, ¿va? Pero bueno. Yo quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Yo quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos
sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén. Muchas gracias, Fer. Gracias ahí por animarnos, ¿verdad? Con la canción. Y definitivamente vemos ahí con claridad, ¿verdad? El texto bíblico en el coro, principalmente, ¿verdad? Vemos con claridad el texto bíblico de que, pues, a Dios sea la gloria, al que está sentado en el trono, perdón, a Jesús sea la gloria, sea la honra, eh, y, y por siempre y para siempre, ¿verdad? Y eso es lo que queremos aprender, ¿no? ¿Verdad? A poder adorar a nuestro Dios bíblicamente y pues que nos lleve a meditar en la palabra y a pensar en ese día, ¿no? Donde un día también nosotros podamos estar adorando a Dios frente al trono, ¿verdad? Y podamos junto con esos seres alabarle, honrarle y decirle, ¿verdad? Que a Él sea toda la honra, la gloria y el poder. Pero gracias ahí por la increíble alabanza. Pues vamos a ir a los textos de Pablo y a los pasajes claves que vamos a aprender hoy, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, lo vamos a leer en Reina Valera por una razón muy importante. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es vuestro culto racional. Bueno, esto es un pasaje que nos encanta, ¿verdad? Es un pasaje muy, muy importante de la sección práctica de Romanos, ¿verdad? Romanos tiene una sección bastante teológica en la carta hasta el capítulo 11 y el capítulo 12 inicia una parte práctica, ¿no? De cómo poner en práctica todas esas enseñanzas que Pablo dio hasta el capítulo 11. Y comienza esta sección con este versículo, ¿verdad? Hay un ruego. Así que, hermanos, os ruego. La palabra os ruego está en un subjuntivo, ¿verdad? Y un subjuntivo es eso, es un ruego, ¿verdad? Es algo amable. Dicen que los guatemaltecos hablamos en subjuntivo muchas veces, porque nosotros para pedir algo damos muchas vueltas, ¿verdad? ¿Será posible? Quisiera pedirte un favor, si fuera posible, ¿será que podrías ayudarme? Y en otro lado le dice, mira, necesito algo, ¿no? Pásame la sal, ¿no? Y uno, mira, será por favor, pásame la sal, te lo pido. Entonces, parece que así, cuando hay personas que están en medio de varias culturas y se expone más nuestra cultura en subjuntivo de los guatemaltecos. Pero algo así habló Pablo, por lo menos en esta parte, haciendo un ruego, ¿verdad? ¿Cuál es la base del ruego? Si ustedes pueden ver ahí, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. La base del ruego es la gracia, ¿verdad? La piedad y la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que ruega? ¿Qué es lo que pide? Que se presenten los cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y que es, dice, vuestro culto racional. Vamos a ver algunas notas importantes sobre un culto razonable. Estos son un punto de vista. Yo te voy a dar el mío también, pero el doctor Hodge dice, considerada esta última frase como una oración dependiente, que es vuestro culto racional, o sea, razonable. Representa la explicación del verbo presentar. Entonces,
presentar o entregar la vida a Dios es un servicio razonable. Es lo más lógico que puede esperarse de los creyentes. Según este doctor, lo que él nos está enseñando es que esta frase, vuestro culto racional, está, ¿verdad?, enfocada en cómo presentar. ¿Cómo puedo presentar mi cuerpo como sacrificio santo, vivo y agradable a Dios? Este verbo presentar está ligado con el culto racional a Dios. El enfoque que él da es que ese culto racional es lo más razonable para un cristiano, es presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, ¿verdad? Ese es el enfoque de este doctor, que es muy correcto, ¿verdad? En muchos sentidos. Pero yo también quiero enfocarme un poco en esta parte del culto racional. El culto racional nos enseña y nos muestra que debe de estar nuestra mente, ¿verdad?, dentro de la adoración, que debe de ser racional nuestra adoración, que nuestra manera de adorar a Dios tiene lógica, ¿verdad? Tiene sentido, ¿verdad? Es razonable, ¿verdad? Es razonable. Y ese es el culto que debemos de dar a Dios. Es el servicio que debemos de dar a Dios. Es un servicio racional, donde nuestra mente está involucrada, donde nuestra mente está enfocada en lo que estamos haciendo. Y esto requiere de concentración, ¿verdad? Requiere de concentrarnos en lo que la escritura dice a través de la alabanza. Estamos hablando ahorita pues de la adoración, y nuestra adoración debe ser un culto racional, no solo emocional, ¿verdad? Sino debe de ser racional, debe de pensarse, razonarse lo que se está cantando, lo que se está alabando. Ese es el culto que Dios desea, ese es el servicio que Dios desea, un servicio racional, que la persona entiende lo que está diciendo, entiende, comprende y razona lo que está diciendo, ¿verdad? Y esto es muy, muy importante para poder adorar a Dios. Tiene que ser algo que sea razonable, entendible, comprendible por la iglesia, ¿verdad? Entonces, la razón es muy importante en cuanto a la adoración. Vamos a ver otro texto, ¿verdad? Y es el texto de Primera de Corintios 14, del 3 al 5. Entonces ya vimos lo primero. Según Pablo, la adoración a Dios tiene que ser, ¿verdad?, con un enfoque racional, ¿verdad? Un enfoque racional, que se esté entendiendo y comprendiendo lo que se está cantando. ¿Pueden ayudar ahí con sus micrófonos, por favor? Gracias. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ok, vamos a seguir leyendo. Versículos 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, pero procurad abundar en ellos edificación de la iglesia. Versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces aquí la palabra clave es edificación, como ven ahí en los textos resaltados. Lo que debemos de entender
en el capítulo 14, Pablo está regulando el culto, ¿verdad? El servicio. Y en esa regulación, él trata de poner su enfoque en la edificación, por eso él sobrevalora, digámoslo así, o le da un valor mayor a a profetizar, a comunicar. Profetizar, hermanos, no significa que sea algo predictivo, ¿verdad? Nosotros cuando pensamos en profetizar, siempre nuestra mente se enfoca en alguien que es alguien que está prediciendo eventos futuros, ¿verdad? Hasta cuando alguien te pregunta y mira, ¿y será que va a pasar tal cosa? Ay, vos ni que fuera profeta, dice uno, ¿no? Pero es una palabra mal utilizada. Pues la palabra profeta no significa que es alguien que viene y predice el futuro, sino es más bien una predicación y exhortación. Los textos proféticos, solamente el 5% de los textos proféticos y en algunos libros el 20% nada más de las profecías son predictivas. Las demás está hablando de eventos presentes, de edificación presente, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia habla de profetizar, no está hablando de predecir el futuro o de adivinar el futuro, sino más bien de predicación, de exhortación, de que la palabra sea predicada. Recuerda que ellos no tenían la Biblia como nosotros tenemos la Biblia, ellos no la tenían, ellos no tenían la palabra de Dios, entonces Dios hablaba por medio de los hermanos para comunicar sus mensajes para el momento, no para el futuro. Los hermanos necesitaban saber qué hacer en el momento, en ese instante. La edificación expresa el verdadero fin de los servicios en la iglesia, ¿sí? Si vemos acá, el versículo 12 dice, espirituales procurar abundar en ellos para edificación, para edificación. Todo lo que hacemos en la iglesia debe de ser para edificación. Todo lo que hacemos debe de servir para edificar a la iglesia, ¿verdad? Para que la iglesia sea edificada, ¿sí? Y la alabanza tiene ese componente, la edificación. Y es algo importante, ¿verdad? Porque la adoración tiene que entenderse. La adoración tiene que entenderse. Voy a leer el capítulo 14, los versículos del 6 al 12. Dice, hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lengua, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se conocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles. ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablara al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Por eso, ustedes, ya que tanto ambicionan los dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Para la edificación de la iglesia. Lo importante, tanto en un acto musical, como vemos en estos versículos que habla sobre un poco de instrumentos, como en el habla humano, no es la cantidad del volumen, sino la claridad para comprender bien el mensaje. En estos versículos se enfocan varios elementos del servicio que se pueden usar, pero de manera clara, entendible. De otra forma, resulta inútil hacer algo sin que otros entiendan. Entre estos se encuentra la oración, el canto y aún el amén. ¿Has escuchado a los hermanos que dicen amén para todo? Amén, amén. Y ni saben, o sea, solo dicen amén como forma de animar.
pero a veces no están claros de cuál es el amén. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, ¿qué elemento también vemos acá? Es el entendimiento para la edificación. Nosotros debemos entender y comprender que la alabanza debe de edificar nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuántas canciones en inglés nos encantan y ni sabemos qué dicen? ¿Sí? ¿Verdad? Y ala, qué bonita esa canción, pero saber qué dice, ¿verdad? Más de los que estamos más viejitos, ¿verdad? Pero algo que es interesante e importante es que en la iglesia hay canciones que la melodía, la música tiene algo, pues. La música tiene componentes emocionales poderosos, maravillosos, que mueven nuestras emociones, ¿verdad? Nos hacen sentir más conectados, más solemnes, más reflexivos. Y hay que aprovechar eso, para comunicar un mensaje que se puede entender. Por eso dice, cantaré también con el entendimiento. Lo más importante en la alabanza es la letra, no es la música. La música obviamente acompaña, y lo vamos a ver acá porque hay un término que es faló, que significa las cuerdas de un instrumento musical, o sea, cantar o entonar himnos en armonía con dicho instrumento, ¿verdad? Entonces, es entendible que en la iglesia del primer siglo había una adoración musical, que había instrumentos, habían flautas o habían instrumentos de cuerda o de viento, ¿verdad? Pero lo que Pablo enseña es que la emoción no debe de estar o sobreponerse al entendimiento, ¿verdad? Cuando dice cantaré con el espíritu, obviamente está hablando de dones de lenguas porque ellos están hablando en lenguas, pero también nosotros podemos cantar con nuestro corazón, con emociones, ¿no? Con cosas en nuestro corazón, pero son verdades poderosas que nosotros estamos cantando y que necesitamos entender, comprender, y ese entendimiento va a edificar a la iglesia, ¿sí? La teología de la adoración nos enseña que la alabanza, la adoración tiene un componente de predicación, de enseñar a la iglesia. Es didáctica, hermano. Es didáctica. Porque los salmos eran aprendidos. ¿Por qué se utilizó ese método? Porque es más fácil aprender algo cantado que recitado, ¿verdad? Entonces, las canciones no se nos olvidan. Hay canciones que cantábamos hace 20 años y hoy empieza la tonadita y nos acordamos de la letra. Tiene ese componente maravilloso que hay que aprovechar para enseñar doctrina dentro de la alabanza y de la adoración. Y nosotros, pues obviamente también somos consumidores de adoración, somos consumidores de alabanza, ¿verdad? A través del YouTube, a través de Spotify, debemos de buscar también adoración que nos edifique, que podamos entender, que podamos comprender. ¡Ay, qué bonito suena esa canción en hebreo! Sí, pero no entiendo nada. No me edifica si no la entiendo. ¡Hala, que esa canción de Hilson en inglés, qué bonita! Sí, pero no la entiendo, ¿verdad? O no tiene buena doctrina. No me edifica, ¿verdad? O ese grupo no me edifica. Entonces, tengo que entender esto que Pablo enseña a la iglesia, ¿verdad? También algo muy interesante que vemos es que de estos versículos se desprende el hecho de que el cantar desde el inicio fue parte del culto cristiano en la iglesia primitiva. Años más tarde, Plinio, un historiador, ¿verdad? Quien fue nombrado gobernador de la región de Bitinia en el año 111 después de Cristo, interrogó a los cristianos acusados de un crimen. Tanto de unos como de otros, el gobernador escuchó el mismo testimonio. Su crimen consistía en reunirse para cantar antifonalmente himnos a Cristo
como a Dios. Antifonalmente creo que significa que hay dos coros, ¿verdad? Alternándose para cantar esas melodías. O sea que ya cantaban a dos voces o dos coros, ¿verdad? Como una especie de canon en la iglesia en el año 111. Y era un crimen, ¿verdad? Seguramente hacían bastante ruido, como la iglesia de la esquina, y los llevaron al tribunal, ¿verdad? Los llevaron al tribunal. Entonces, pues es un dato interesante ver que la iglesia en el primer siglo ya cantaba y adoraba. Pero vemos, hermano, este componente de la edificación. Y me hace pensar esto en el video de la semana, ¿verdad? De Paul Washer, ¿verdad? El enfoque que él da principalmente en esta parte del contenido teológico doctrinal que deben de tener las canciones, ¿verdad? Pues yo creo que en lo de los atributos son muy importantes, creo que son muy valederos, es muy valedero su punto de vista, ¿verdad? Sé que nosotros no lo vemos tanto así, ¿verdad? Pero lo más importante y lo que a mí también me desafió mucho es cuando él decía, ¿qué tal si al hermano le preguntas, a ver, escríbeme los atributos de Dios? Y lanzaba el reto a nosotros los predicadores, ¿no? De que la iglesia pueda entender el mensaje. Pero también esa parte donde él decía, cuando cantamos una nueva canción, un anciano en la iglesia o un líder de la iglesia pasa al frente a explicarla bíblicamente. Y eso, la verdad, que sí me impresionó mucho, ¿verdad? Creo que es una práctica increíble y sana, ¿verdad? Pero también poderosa. ¿Por qué? Porque después al escuchar la canción, mi mente va a ir a esa escritura. Y eso va a edificar mi vida, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, ¿verdad? Pero no sé si alguien quisiera comentar un poco sobre el video, ¿verdad? Quienes lo vieron, ¿verdad? Uno o dos que puedan comentar un poco sobre el video de la semana. Buenas noches, Pablo. Sí, buenas noches. Fíjate que viendo el video yo tenía una duda, te iba a hacer el comentario en la clase pasada, pero el video me respondió la pregunta, que muchas iglesias ahora para, no sé, de llamar la atención o para poder traer más personas al reino o al cristianismo, están usando sonidos o la música eh, mundana para poder atraer eso en medio de alabanza. Entonces me llamaba mucho la atención que él decía que eso no está correcto. Y es algo que yo también percibía de la misma manera, pero quería verlo, comentarlo para ver qué, qué pensaba, pero en el video él explica y es claramente, pues, y algo que me llamó mucho la atención, que dice que los líderes somos responsables muchas veces de si están pasando cosas. Bueno, hace referencia a líderes de la iglesia, pero yo también lo veo a nivel de mi charla, de cosas que él dice en la adoración. Si nosotros estamos viendo que algo está mal, no debemos dejar de pasar porque somos culpables. Entonces, sí me llama mucho la atención, tú lo mencionaste anteriormente, que muchas veces podemos estar cometiendo errores y no lo estamos viendo, porque no lo estamos viendo de la parte bíblica. Entonces tenemos que ir más allá. Siento que como iglesias tenemos que ir y revisar si en realidad lo que estamos cantando va de acuerdo a la Biblia, que es lo que el video nos enseña. Pues en esa parte sí me llamó mucho la atención todo lo que él menciona y es bien fuerte. Y no, gracias, excelente el video. Gracias, gracias. Gregory, ¿querías comentar algo? Sí, buenas noches a todos, hermanos. Sobre el video, yo también lo vi y quedé muy impresionado en muchas de las cosas que decía. La primera que me llega aquí a mi mente en estos momentos es cuando él decía que las personas que iban a estar ahí al frente cantando tenían que entender qué es lo que estaba diciéndose o qué es lo que se está cantando
y no solamente eso, sino que tenían que ser personas que fueran espirituales, porque hay, como vos le estabas diciendo hace un ratito, de batalla que cante y solamente el pastor, el líder, es el único que puede o que tiene, eh, digamos que la autoridad para cantar, aunque no tenga voz, aunque no sepa cantar, es el único que va a poder hacerlo, porque al final de cuentas tiene que haber una espiritualidad de cualquiera que está ahí al frente dando una alabanza, ¿verdad? En lo que sí yo, bueno, ahorita el hermano lo acaba de decir, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso. Bueno, más o menos, ¿verdad? En el sentido ¿qué es lo que vamos a usar la alabanza para atraer a la gente? ¿Verdad? O sea, yo creo que, que al final de cuentas la música fue creada por Dios y hay diferentes ritmos y hay diferentes cosas e inclusive si por ejemplo nosotros estuviéramos en República Dominicana es muy fácil que el merengue esté mezclado ahí porque es parte de la cultura del país. En nuestro caso, pues de ahí hay más música latina, entonces de ahí es muy fácil que la música esté mezclada con eso. Y lo otro, el otro punto es que definitivamente, vos lo acabas de mencionar y en algún momento nosotros lo habíamos hablado también, y es que uno tiene que entender qué es lo que está cantando. Me llega mucho a la cabeza la canción, bueno es alabar, pero lo que pasa es que muchas veces en YouTube o en Internet estaba mal escrita la canción porque la gente la escribía como la entendía y así se iba regando. Entonces decía, bueno es alabar al Señor tu nombre, ¿verdad? Y al final de cuentas no tenía un sentido. Mira, o sea, cuando uno ya paraba y lo trataba de entender la canción, no tenía ningún sentido. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que se estaba cantando mal, o sea, que estábamos diciendo, bueno es alabar, pero realmente lo que decía la canción es bueno es alabar, oh Señor, ¿verdad? Para darle sentido a la canción. Y que muchas veces, pues nosotros, porque la canción suena bonito, como estabas diciendo ahorita, muchas veces nos quedamos nada más a como suena, pero no estamos analizando qué es lo que estamos cantando. Como por ejemplo, canciones como Levanto mis manos, ¿verdad? Levanto mis manos, pero mis manos están en el suelo, ¿verdad? Casi como un orangután. Entonces, realmente, si nosotros estamos diciendo, yo levanto mis manos, o alguna canción que está diciendo que levantes tus manos hacia Dios, pues deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Y olvidarnos como congregación o como movimiento de que solamente de que eso tal vez es muy religioso, cuando realmente las escrituras no dicen eso. Más bien las escrituras lo que nos mandan a que elevemos nuestras manos a Dios cuando le estamos alabando. Muchas gracias. Gracias ahí a los que compartieron. Pues vamos a continuar y vamos a ver si tenemos más chance ahí después de que puedan compartir. Pero gracias. Yo creo que es muy importante. Entonces, ¿qué vemos hasta acá? Que sea razonable, ¿verdad? Que sea razonable, que es la manera razonable, es entregar nuestra vida a Dios y que sea también con entendimiento para la edificación. Es importante que nosotros, yo no tengo una formación musical, ¿verdad? Entonces, pero un ejemplo, uno, si tiene un poquito de oído, ayer estábamos con mi hija en un lugar y sonaba una canción de Maná y mi hija me dice, mira, esta canción suena como una que cantamos en la iglesia. Yo no recuerdo la canción cuál era, pero muy parecido ese pedacito de la canción en cuanto a los acordes, no a la letra. Y eso no nos debe de afectar porque, como decía Gregory, la música es música y va a ser de acuerdo a los contextos. Lo importante es la letra, ¿verdad? Que la letra sea de edificación a Dios, ¿verdad? Vamos a ir ahora a Efesios capítulo 5, versículo de 18 al 19, otro texto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos, verdad, en esta escritura? Primero, la llenura y la posición del Espíritu Santo en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad? Y luego el versículo 19 explica
La acción de llenarse del Espíritu Santo debe ser continua, progresiva en la vida del creyente. Versículo 19 está como definiendo quién es alguien lleno del Espíritu Santo. No es lleno del Espíritu Santo porque habla en lenguas, o es algo esotérico, o se siente así como muy espiritual, sino el versículo 19 determina cómo es, cómo habla, cómo se expresa una persona que está llena, controlada por el Espíritu Santo. Y habla de hablar, cantando, alabando, agradeciendo y también sometiéndonos. Acciones que dependen de la llenura del Espíritu Santo, a la vez que contribuyen a la comunión espiritual progresiva. Aquí yo quiero hablar un punto importante que es vital, y es la unidad dentro de nuestra iglesia. La carta a los Efesios tiene como finalidad, como propósito, como motivo, el ayudar a la iglesia a estar unida, ¿verdad? Mucho como la carta a los Corintios. La carta a los Efesios tiene ese enfoque, ¿verdad? Y este capítulo, ¿verdad? 4, 5 y 6, está trabajando Pablo en las relaciones interpersonales de la iglesia. Un texto que no vamos a leer, hay un texto creo que está en Tito, si no estoy mal, o en Timoteo, que habla de que debemos de alzar las manos a Dios y orar con las manos levantadas, pero con un corazón libre de contiendas, ¿sí? De contiendas. Entonces, el Sermón del Monte dice, si tú tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda ahí, vete, arregla con tu hermano y luego regresa. Y la adoración no está fuera de todos estos lineamientos. Y la carta a los Efesios, estos versículos tenemos que leerlos dentro de ese contexto inmediato, ¿verdad? De una iglesia que está edificándose, contribuyendo mutuamente a la progresiva espiritualidad y a la comunión espiritual entre los hermanos. Así que no solamente los que pasamos al frente debemos de estar bien, ¿verdad? Yo no puedo permitirme pasar al frente y yo estoy peleando con un hermano, ¿verdad? Y nadie se lo debe de permitir, hermano, en mi corazón. Pero tampoco podría llegar yo a la iglesia si soy frío y real en lo que me enseña la Biblia. No podría ni cantar a Dios. No podría cantarle a Dios, ¿verdad? Es como que fuera el cumpleaños de tu mamá, de tu madrecita, y están ahí y estás peleando con tu hermano. Y te has peleado con tu hermano, ella sabe que no se han arreglado, pero es su cumpleaños y ahí están cantándole el Happy Birthday los dos. ¿Será que le gusta eso a tu mamá? Diría, no, esto es que se arreglen, yo me siento, está dolida, está triste porque ve a sus hijos que están peleándose. No puede disfrutar el cumpleaños porque no puede celebrarlo ella en su corazón porque hay contiendas. Entonces, pero Dios nos llama a arreglarnos y hablar, cantar, alabar y agradecer y someternos, está de acuerdo a esa comunión que Dios espera que tengamos como hermanos y en la cual debemos de ser urgentes para dar un culto que agrada a Dios. Aquí utiliza esa palabra himnos, ¿verdad? Vimos la palabra himnos acá, ¿verdad? Entre vosotros con salmos es bíblico, ¿verdad? Himnos, hablamos un poco la semana pasada y cánticos espirituales, ¿verdad? La semana pasada un poco ahí del Antiguo Testamento en eso. Pero vamos a ver un poco sobre los himnos, ¿verdad? Porque en la época de Pablo y en el pueblo o en la cultura greco-romana tenía otra connotación, pero que la iglesia adopta los himnos. Dice, himnos. Esta palabra originalmente tenía un fuerte sabor pagano, secular, porque era usada para designar los cantos de alabanza que se dirigían a las divinidades paganas, dioses o héroes. Pablo usa el término 2 veces, en Colosenses 3:16 y aquí en Efesios 5 del 17 al 20. El verbo aparece en el Evangelio de Mateo, en Mateo 26:30 y en Marcos 14:26, para referirse al canto hecho por Jesús y sus discípulos, después de que celebraran la cena de Pascua, la cena pascual. Lo que sí es cierto es que Jesús y sus discípulos, como buenos judíos, cantaban la música de su pueblo, o sea, los salmos. El otro pasaje donde aparece el verbo es en Hechos 16:25,
cuando Pablo y Silas están presos en la cárcel de Filipos. Ahí cantaban himnos a Dios. Así que en el pensamiento de Pablo, himno es una alabanza dirigida al Dios Todopoderoso y a su Hijo, el gran héroe, quien efectuó el triunfo de la redención. Esto es interesantísimo, de verdad, porque vemos que Pablo adopta, ¿verdad? En el grupo, llamémoslo así, de iglesias grecorromanas, adopta un término, ¿verdad? Pagano, y lo lleva a la iglesia, ¿verdad? Y lo transforma, ¿verdad? Y pues le da un sentido. Entonces, ¿eso nos da permiso a nosotros a hacerlo? No, ni sí ni no, ¿verdad? Uno, pues Pablo tenía algo que era, ellos tenían un plus, ¿no? Son escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo. Digamos que él tuvo una dirección más enfocada en Dios. A eso lo vemos también en cómo estos hermanos apóstoles y escritores del Nuevo Testamento, cómo a veces interpretan pasajes del Antiguo Testamento y que nosotros no podríamos interpretar todo el Antiguo Testamento de esa misma manera, pero ellos tenían una revelación especial. Pero sí, también nos da permiso siempre y cuando nosotros podamos hacerlo enfocados en que va a ser una transformación, ¿verdad? Bajo el ámbito, ¿verdad? De la palabra de Dios, ¿verdad? De acuerdo a las enseñanzas. Y es un término que simplemente Pablo utiliza, que está fuera de el término salmos, porque los salmos son claros, bíblicos. Entonces, ¿cómo llamar algo que no es salmo? Es probablemente la idea, ¿ok? Podemos llamarla cantos o himnos, ¿verdad? Entonces la iglesia tenía esos salmos, tenía ese himnario, como le llamamos la semana pasada, pero también tenía esos himnos que la iglesia compuso, ¿verdad? Y que la iglesia compuso. Entonces, en todo el Nuevo Testamento encontramos una serie de himnos que las iglesias compusieron y expresan sus convicciones, adoración y exhortación, como Filipenses 2 del 5 al 11, ¿verdad? Primera de Timoteo 3:16 se cree que es un himno, segunda de Timoteo 2 del 11 al 13, Efesios 4 del 4 al 6 y 5:14, ¿verdad? Entonces son doxologías que se cree que eran himnos, ¿verdad? Todo esto, hermanos, tú sabes que es una simple especulación, no tenemos la certeza, pero por la métrica, como decía Jorge la semana pasada, y como los primeros padres de la iglesia lo leyeron y lo entendieron como que eran cantos y eran himnos dentro de la iglesia. Entonces, la adoración es parte de la comunión, de la comunidad de nuestra familia de iglesia. Deberíamos de cantar en los tiempos de familia, deberíamos de cantar siempre en las reuniones, en los tiempos de sector. Cada vez que hagamos algo para Dios, donde va a haber predicación y exhortación, la alabanza debe ser parte de nuestra adoración. Lo que hoy aprendo yo a través de este enfoque que Pablo hace a la adoración y a la alabanza. Vamos a continuar. Ahora vamos a ir a Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3, del 16 al 17. Aquí la escritura es interesante, ¿verdad? Y es otro texto de Pablo que enseña con claridad la manera, ¿verdad? La manera en la que nosotros necesitamos honrar y alabar a Dios, ¿verdad? Aquí vemos la palabra cantando y dice un con, ¿verdad? Es esta partícula, esta conjunción, ¿verdad? Es un propósito o una manera más bien, ¿verdad? ¿Cómo debo de cantar? ¿Cuál debe ser mi actitud al cantar? Debo de cantar con gracia, o sea, con gratitud.
Aquí la palabra gracia se traduce en otras versiones como gratitud en nuestros corazones. Entonces vemos que la alabanza era parte de la iglesia, ¿verdad? Pero vemos acá, dice, enséñense, exhórtense unos a otros con toda sabiduría, cantando con gratitud en sus corazones al Señor salmos, himnos y cantos espirituales. Entonces, hermano, ¿qué vemos aquí? ¿Qué aprendemos? De nuevo, que la palabra de Dios debe ser predicada. Debe de haber teología, debe de haber doctrina en las alabanzas, no solamente en el texto. Y eso nos va a llevar a reevaluar. Aquí hay hermanos que toman decisiones cada semana de qué canciones vamos a cantar en la iglesia. Va a ser importante reevaluar si las canciones cumplen con estos propósitos. Enseñarnos o exhortarnos, ¿verdad? Unos a otros, ¿verdad? Y ese es el propósito. Yo creo que se logra en la gran mayoría de veces. Y debemos también a la iglesia, en las oportunidades que algún día tengamos, tanto los predicadores como los hermanos que dirigen la alabanza, guiarnos a meditar en la alabanza, ¿verdad? Para que esa alabanza pueda exhortar nuestros corazones. Hay una hermana dentro de nuestra iglesia que está batallando desde hace muchos años, ¿verdad? Con cáncer, ¿verdad? Y ha tenido reapariciones muchas veces, ¿verdad? Son años y años de estar ahí batallando con esa terrible enfermedad, ¿verdad? Y hay una canción que dice, creo en ti, creo que se llama, ¿verdad? ¿Verdad? Y dice, creo en ti, lo que tú harás en mí, creo que dice una de las frases, ¿verdad? Entonces, yo estaba cantando a Dios, yo volteé a ver a mi lado y estaba la hermana. Yo la podía ver de frente casi, ¿verdad? La manera en que ella estaba cantando la canción era muy diferente a la manera que creo que todos la estábamos cantando, por su condición, ¿verdad? Entonces, ella estaba cantándola con unas ganas, hermano, con lágrimas en sus ojos, ¿verdad? Con un corazón que se miraba bordado hacia Dios, creyendo lo que estaba cantando, creyendo esa verdad. Y conmovió mucho mi corazón y me hizo pensar cuántas veces yo canto y me pueden preguntar al salir, ¿cuáles fueron las canciones de hoy? Entonces también como iglesia tenemos que aprender, ¿verdad? A edificarnos a través de la adoración. Esta hermana estaba recibiendo esa edificación, esa exhortación por su situación a través de la alabanza, ¿verdad? Y ella estaba creyendo que Dios iba a hacer algo en ella en medio de su enfermedad. Y eso lo hace la adoración, llevarnos a Dios, ¿verdad? Llevarnos a Dios, ¿verdad? Cuando cantamos, cuando estamos pasando un valle, una situación difícil, el domingo Edwin nos decía, cuando pasamos tiempos difíciles y podemos cantar lo que necesito, y cantamos lo que necesito, ¿verdad? Y cuando uno está en tiempos duros, dice, pero si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, ¿verdad? No importa la tormenta, si tú vas en mi barca, me exhorta, ¿verdad? Me exhorta, me confronta en mi corazón a confiar en el Señor, ¿verdad? A confiar en el Señor. Entonces, vemos que esa es la función que bíblicamente la alabanza debe de tener. No de relleno, no de emoción, no de preparar. Ya nunca digamos eso, hermano, de esta canción vamos a cantarla para prepararnos para la clase. No, o sea, las canciones no son un antesala a la clase. Las canciones tienen su momento, su edificación, su propósito, ¿verdad? No son preámbulo de nada, ¿verdad? No son preámbulo ni de la Santa Cena, ni de la alabanza, sino tienen su edificación y debemos de aprender a cambiar y verla con el respeto, el gozo, el ánimo que la alabanza puede ocasionar a nuestra vida y puede llegar a nuestro corazón profundamente. Y vamos a ir al último texto. El último texto es Filipenses 2, que todos sabemos cuál es el texto, ¿verdad? Y voy a pedir favor a alguien para que nos lo cante la próxima semana, el versículo del 5 al 11. Pero antes
¿verdad? Dice que la Biblia hay que cantarla en su, o digo, perdón, predicarla en su contexto, ¿verdad? Pero también la adoración. Hay que cantarla en contexto a lo bíblico. ¿Qué es lo que la Biblia nos está enseñando y qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Entonces la sección del capítulo 2 empieza. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el contexto? Realmente el contexto no es el himno. De verdad, cuando lees el capítulo 2, el himno es el ejemplo, es la manera en la que debemos de cumplir los versículos del 1 al 5. O sea, Pablo dice que debe de haber en nosotros paz, que debemos de llevarnos bien como iglesia, ¿verdad? ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No andar peleando, dice nada por contienda, nada por orgullo o vanagloria, mirando a los demás como mejores que nosotros mismos, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual viendo a los demás, ¿verdad? Viendo a los demás. Ese es el contexto. Y luego Pablo dice, como Cristo Jesús, y ahí viene el himno, ¿verdad? Diciendo, Jesús es el ejemplo, Jesús cumplió Filipenses 2 del 1 al 4. Él lo cumplió, ¿verdad? Eso es lo que Jesús hizo y lo vamos a cantar. Entonces, cuando cantamos Filipenses 2, deberíamos de pensar no solo en la cruz, no solo en que Él renunció a lo que era suyo, sino cómo yo estoy con mi hermano, cómo yo estoy con mi vecino, cómo yo estoy con mi líder de familia, cómo yo estoy con mi líder de iglesia, cómo estoy yo con mi comunidad, con mi iglesia. Eso es lo que yo debería de tener en mente cuando canto Filipenses 2, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando cantamos esa alabanza, ¿verdad? Entonces, necesitamos leer en el contexto. Entonces, cuando entonamos esa increíble canción que es tan textual, tan bíblica, mi mente debe de estar, pero la iglesia la canta, entonces, necesitamos aprender, ¿verdad? Primero nosotros y después poder enseñar a otros. ¿Qué dice la escritura? Dice, no hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria, ¿verdad? No debemos de hacer nada por el orgullo, por pelear o con los demás. Eso está en la parte del no. Y en la parte del sí, dice, antes bien con humildad, ¿verdad? Sino mirando por lo de los demás, ¿verdad? Apreciando a los demás. Entonces, ese es el enfoque. Y luego viene con lo que ya conocemos, con el Filipenses 2, de 5 al 11, que lo quiero leer, ¿verdad? Que es teología cantada. Es teología cantada. Dice, tengan unos con otros la misma manera de pensar de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aún existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad a él, sino que renunció a lo que era suyo. ¿Qué decía Filipenses 2, los primeros versículos? Que no nos aferremos a lo nuestro. Y aquí está el ejemplo de Cristo. Y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo. ¿Qué es lo que dice Filipenses 2 del 1 al 4? Ser humildes, no tener vanagloria. ¿Qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Qué increíble teología cantada, ¿verdad? Y es doctrina pura, cristología. Es un texto cristológico. Ese texto le han dado, pero estudio desde el siglo II hasta el día de hoy. Y era un himno, era una canción. Entonces vemos cómo la adoración y la alabanza tienen que leerse en su contexto, tiene que ser algo comunitario, hermano. De verdad, yo sé que lo hacemos en la casa, yo lo hago, yo en las mañanas canto, en las noches canto, ¿verdad? Entonces, pero principalmente es algo comunitario, es algo que hacemos como pueblo de Dios y no lo podemos hacer peleando, lo tenemos que hacer en unidad. Y esto, pues, es lo que hoy quería compartirles. ¿Qué aprendemos hoy? A través de los textos de Pablo, que la adoración debe de hacerse de una manera razonable, ¿sí? También que debe de ser para edificación. Y para que sea edificación, debe de entenderse, debe de comprenderse lo que se está cantando, ¿verdad? Creo que se me fue ahí. A veces podemos tener en la iglesia mucho volumen a los instrumentos y cosas así, y no se aprecia con claridad la letra de lo que se está cantando, y lo que realmente se debe de apreciar es la letra. Por eso es bueno que a veces las letras estén ahí, que aparezcan las letras en las pantallas, ¿verdad? Para que sea entendible, para que sea razonable, ¿verdad? Para que podamos razonar bien con claridad. También que es una manera de mostrar la llenura del Espíritu Santo a través de esos cantos espirituales. Y también podemos ver al final que debe de ser un acto comunitario que se debe de realizar con humildad, sin contiendas, sin peleas, sin vanagloria, ¿verdad? Y enfocados en el Señor, siendo Cristo el ejemplo claro de este punto en cuanto a la unidad de la iglesia. Hermanos, esto les quería compartir el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad para ustedes como lo ha sido para mí. Agradezco ahí por el tiempo, ya nos pasamos 10 minutos, sé que tuvimos ahí algunas cosas extras, pero les quiero agradecer a cada uno de ustedes. Esta semana lo que vamos a tener es que igual esta semana sí vamos a tener un pequeño examen, ¿verdad? Donde vamos a repasar estos versículos en el examen y vamos a tener un video, ¿verdad? Para que lo puedan ver y lo puedan analizar también durante la semana. Hermanos, que Dios les bendiga, descansen y primero Dios, si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo martes. De este martes en 15 días no vamos a tener clase, ¿verdad? Yo no voy a poder dar la clase, entonces no vamos a tener, la vamos a correr una semana. Entonces, pero de hoy en 8, si nos vemos, y que Dios nos ayude a vivir y tener ese corazón de adoradores, donde podemos cantar con unidad, donde el Happy Birthday lo podamos cantar abrazados, unidos, amándonos, queriéndonos, perdonándonos y sintiendo juntos estamos adorando a nuestro Dios, sin contiendas ni peleas, con un mismo sentir, con un mismo parecer, amando a nuestro Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Feliz noche. Descansen. Feliz noche a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Pablo. Gracias, feliz noche. Feliz noche, descansen. Feliz noche a todos.